ahora debería estar grabando. Previo a esto, quiero comunicarles que la semana pasada quedé de enviarles ¿cómo se llaman? Los datos experimentales para que se pudiera realizar el primer laboratorio. Y la verdad es que con Felipe no pudimos entrar a la universidad debido a que tuvimos que hacer un curso que demoraba un tiempo y por lo tanto tuvimos el inconveniente de que recién esta semana vamos a poder entrar. Y entonces vamos a enviarles con por un poco más tarde los datos experimentales que vamos a ir a sacar allá, pero obviamente se va a correr también el plazo de entrega del informe. Y si están preocupados respecto a la cantidad de fechas o a la cantidad de tiempo que van a tener para realizar los informes, no se preocupen. Vamos a acotar y vamos a quitar varias partes de los informes para que en realidad queden de 5 o 6 páginas y como son en grupos de 3 deberían quedar más livianos y el tiempo nos va a alcanzar, así que tranquilos con eso. La verdad es que el semestre ha estado un poco extraño y hemos avanzado bastante en el laboratorio, pero aún no empezamos con lo que serían las evaluaciones. Ahora la siguiente evaluación que va a venir tiene que ver con el tema de convección, que es justamente con lo que vamos a partir hoy. Y esta es una materia bien densa, tanto en cátedra como en laboratorio, así que lo bueno, ojalá lo mejor sería que intentaran estudiar y que al menos vean el video o intenten poner atención ahora para que les quede más o menos claro lo que es la convección y cómo se va a tratar en el fondo en el laboratorio, que tiene un enfoque diferente al enfoque que va a tener en cátedra. Entonces, previo a que empiece, les doy un momento para que me puedan conversar. Si es que quieren hacer alguna duda o consulta, pueden hacerlo ahora. Y si no, vamos a partir de lleno con lo que sería la introducción a la convección, al menos desde el punto de vista del laboratorio. Bueno, me parece que como creo que nadie va a comentar nada ni preguntar nada, entonces voy a partir. Ahora. Disculpa, yo tengo una pregunta, pero no sé si es del laboratorio y si tú sabes como referente al proyecto de Perfecto. Intranfe. Sí. El proyecto está separado del laboratorio, es netamente Mm, de la cátedra, no, pero sí. eh, como yo también soy en estricto rigor, como yo también soy el ayudante de la teoría, también participo dentro del proyecto. ¿Cuál es tu consulta? Este tiene fecha para la próxima semana, ¿cierto? El día. Sí. Aún no hemos definido completamente el tema del tutorial, por eso aún no se ha subido, pero eso va a ser subido esta semana, para que empiecen a... Ok. Ujú. Ya que eso era como que tenía la duda referente como a la fecha y todo, porque estaba como medio complicado referente a los topes de horario, porque me toca con fórmula, entonces. Sí, de todas formas me parece que en vista de que nos atrasamos también nosotros a nivel cátedra, seguramente también se va a correr esa fecha, así que Ya, eh, ok. no te preocupes si es que está muy complicado con el tema sobre todo de las fechas. Ya. Muchas gracias y voy a estar viendo entonces. Bueno, bien, entonces veamos un poco y hablemos un poco de lo que es la convección de calor. Vamos a poner convección de calor. Ya, la convección de calor, lo hablaron a principio del semestre, es un mecanismo de transferencia de calor de los más clásicos que existen. Es el segundo más conocido, por así decirlo. El primero es la conducción. Y el menos conocido y más recientemente estudiado sería la radiación. La convección de calor es un mecanismo de transferencia de calor bastante complejo de estudiar.
sobre todo porque dentro de los problemas de transferencia de calor enfrentándose a la convección, surgen acoplamientos con problemas de mecánica de fluidos. Por lo tanto, para entender de buena forma lo que es la convección de calor, tenemos que tener una muy buena base previa de lo que es la mecánica de fluidos. Entonces, lo primero que quiero destacar respecto a la convección de calor es que la convección de calor, sí o sí, necesita un fluido en movimiento. Así que voy a anotarlo acá, le voy a poner fluido en movimiento. Fluido en movimiento. Esto es súper importante debido a que se tiende a pensar que solo el hecho de que algo sea fluido implica que éste tenga convección como su mecanismo predominante. La realidad dentro de los mecanismos reales y físicos es que, por ejemplo, en un termopanel, que si ustedes no lo saben, tiene dentro de dos vidrios aire estancado, lo que ocurre en el aire estancado que está entre estas dos placas, en realidad es conducción, porque el aire está estancado al punto de que no existe movimiento, o al menos teóricamente no lo existe. Puede que por diferencia de temperatura a nivel práctico exista, pero es tan pequeña esa transferencia de calor o sea, por convección, que el mecanismo predominante en dicho fluido es conducción. Recuerden que la propiedad de conducción que hemos estado estudiando, voy a anotarlo en una parte de acá al lado, en la conducción, las primeras experiencias de laboratorio o este intento de laboratorio online que hemos estado haciendo se centraban en las propiedades de conducción, que son el K y el alfa. Uno es la conductividad térmica, que es el K, y el otro es la difusividad térmica. Y si lo recuerdan, el valor de K y el valor de alfa venían más o menos relacionados entre sí, y las dos máquinas que se vieron en las experiencias que hizo Felipe son máquinas que miden o la conductividad o la difusividad, y de manera indirecta medirían la otra propiedad. Bueno, estas conductividades térmicas y difusividades térmicas no son para nada propiedades que dependen, propiedades de sólidos, sino que son propiedades también de fluidos y también de líquidos, de fluidos líquidos como de fluidos gaseosos. Realmente la conductividad y la difusividad aplica a la mayoría de los cuerpos que tienen masa y tienen por lo tanto estructura atómica, y también dependen de estas propiedades que se hablaron seguramente en cátedra, que son los electrones, que una mayor, una estructura atómica más rígida, más compacta, tiende a hacer que el electrón lleve la energía desde un punto a otro de mejor manera, y por lo tanto se tiende a pensar en una similitud que los materiales que son altamente conductivos térmicamente también lo son eléctricamente, porque recuerden que el electrón lleva tanto energía térmica como energía eléctrica. Entonces, la convección tiene que tener sí o sí un fluido en movimiento. No se puede dar si el fluido está quieto. Así que es súper importante que lo tengan bien claro, debido a que si en algún momento, lo que siempre se dice cuando se hacen clases, pues si en algún momento se enfrentan en la industria a hacer un cálculo térmico de, por ejemplo, el termopanel, no tienen que buscar un coeficiente convectivo, que es el H, que es lo que se hablaba cuando los circuitos térmicos equivalentes, sino que tienen que enfrentarse a encontrar una resistencia de aire por conducción y no por convección. Y ustedes imaginarán que la conducción en aire estancado es mucho más baja incluso que en materiales aislantes sólidos, porque al ser el aire un gas que tiene bastante separación entre cada una de sus moléculas, la conducción se dificulta bastante. Por eso los termopaneles son tan buenos para aislar, incluso mejores que materiales sólidos, debido a que existe conducción en un fluido, y ese fluido tiene una propiedad importante, tanto la difusividad como la conductividad térmica, que se considera un material bastante aislante, muy aislante, más bajo incluso que algunas alfombras, y por lo tanto eso es netamente conducción.
Entonces, en la convección, borrar un poco esta parte de conducción, la convección de calor es un mecanismo en el cual vamos a acoplar el problema de mecánica de fluidos. Por lo tanto, si tenemos fluido en movimiento, obligatoriamente tenemos mecánica de fluidos asociada. De hecho, en particular quiero que entiendan esta parte que no se ve, no es que no se vea muy bien en cátedra, sino que no se evalúa mucho, y como no se evalúa en cátedra, se tiende a pasar por alto, sobre todo cuando, y lo reconozco yo también, cuando somos estudiantes que nos enfocamos netamente en aprender lo que va a entrar en una evaluación. Entonces, quiero comentarles ahora lo que sería el estudio de la convección de calor pura, no el estudio que se hace tanto a nivel evaluativo de cátedra, sino que el estudio de la convección pura. Como yo les decía, la convección de calor necesita un fluido en movimiento, y al necesitar un fluido en movimiento va a tener el fluido ciertos parámetros como el K, el alfa, la densidad, la capacidad calorífica y otras cosas más que son bastante importantes para el cálculo de la convección. Y además tiene el movimiento del fluido, donde asociamos, por lo tanto, la mecánica de fluidos. Y si ustedes recuerdan del curso de mecánica de fluidos, cómo se empezaban a realizar los problemas de mecánica de fluidos, por lo general, al menos en la parte teórica, se hablaba de lo que son las ecuaciones gobernantes. Entonces voy a escribir acá ecuaciones gobernantes. Y acá vamos a ver algo que es, me parece a mí, lo más denso de la parte de convección. Las ecuaciones gobernantes son tres. La primera es la ecuación de continuidad. Algunos la llaman la ecuación de balance de masa de masa. Esa sería la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad las vamos a definir después de manera algebraica. La otra ecuación gobernante que se utiliza, al menos en el problema de mecánica de fluidos, es la ecuación de momentum, donde en la ecuación de momentum aparecen lo que serían las fuerzas viscosas, que es algo que se estudia de hecho, donde aparece la relación de los fluidos que son newtonianos, que la tasa de deformación es equivalente al esfuerzo, y otras ecuaciones importantes dentro de la mecánica de fluidos. Y como último, porque estas serían las dos importantes de la mecánica de fluidos, la ecuación final que se agrega ahora en el curso de transferencia de calor es la ecuación de energía. De modo que la convección de calor toma en consideración estas tres ecuaciones. De aquí surge la convección. Y otros fenómenos importantes, ya que debido a que el fluido está en movimiento, piénsenlo así, el fluido está en movimiento, las moléculas de energía se están moviendo, y además existe conducción, porque tiene que existirla, debido a que existe un parámetro dentro del fluido que es la conductividad térmica. Entonces tenemos dos mecanismos que sí o sí interactúan dentro de la convección: la conducción como la convección. Y nosotros por lo general hablamos netamente de la convección, ignorando un poco la conducción dentro del fluido, que es algo súper importante. Entonces, estas tres ecuaciones, que sería la de continuidad, la de momentum y la de energía, se definen de la siguiente forma, y quizás a alguno les suene lo que serían la definición matemática. Lo voy a hacer para un caso 2 bidimensional, no tridimensional, o sea, para el caso 2D. La ecuación de continuidad, que sería la más básica, es una ecuación diferencial parcial, no es una ecuación diferencial ordinaria, sino que es parcial, y es de la siguiente forma. En el caso 2D tenemos que la derivada de la presión, perdón, de la densidad, no de la presión, respecto al tiempo, más la derivada de la densidad con la velocidad u, que sería la componente x de la velocidad, por cierto, respecto al eje x, más la derivada parcial de la densidad respecto a la componente b, que sería la componente en el eje y de la velocidad, es igual a 0. Esta es la denominada ecuación de continuidad, que si asumimos algunas cosas importantes, como que el flujo es incompresible, que por lo general incompresible,
que por lo general se asume, ya que además el flujo es del tipo estacionario, o sea, es un flujo que no depende del tiempo, estacionario, podemos transformar esta ecuación de continuidad, no lo puse acá arriba, pero esta es la continuidad, en una ecuación un poco más simple, que es la derivada de la componente x respecto al eje x más la derivada de la componente de la velocidad en y respecto al eje y es igual a 0. De modo que la ecuación de continuidad la pueden encontrar de esta forma en bastantes libros y seguramente en clase del profesor Diego Vasco les va a proponer que esta sería la ecuación de continuidad. A pesar de que es una ecuación del tipo parcial que tiene solamente dos variables, la variable x como la variable y, la solución de esta ecuación diferencial no es para nada sencilla. De hecho, algunas personas que no se llevan bien con las ecuaciones diferenciales ordinarias, que es lo que se pasa en el curso que ustedes tuvieron como ejecución, se van a llevar aún peor con estas ecuaciones que son parciales, que tienen soluciones infinitas y por lo general en series de potencia. Es por eso que muchas veces para resolver estos problemas de convección nunca lo hacemos de manera analítica, sino que lo hacemos de manera numérica. Y ahí es donde salen algunos métodos numéricos, como los que seguramente vieron en clases, que serían las diferencias finitas, y algunos otros métodos más de renombre, como los elementos finitos o los volúmenes finitos, que son los métodos numéricos clásicos que utilizan los software computacionales. Entonces, aquí tendremos la ecuación de continuidad y pasemos entonces a lo que sería la ecuación de momentum. La ecuación de momentum, que es una ecuación netamente del fluido, de la mecánica propia del fluido, ya que aquí hablamos de las componentes de velocidades. Si hablamos de la componente del momentum, de la ecuación de momentum, nos vamos a encontrar que la ecuación de momentum realmente se expresa por coordenadas. O sea que para el caso 2D van a ser dos ecuaciones de momentum y para el caso 3D serían tres. Obviamente para el caso unidimensional es netamente una. Y por ahí seguramente habrán escuchado a algunos de sus ayudantes de transferencia, o sea, de mecánica de fluidos, diciéndoles engañosamente que un problema tridimensional siempre se puede tratar en dos dimensiones. Eso es verdad si no acoplamos la parte térmica al menos. Y en este caso, como estamos hablando de transferencia de calor, y la parte térmica obviamente es importante. Así que no crean cuando hablan en problemas acoplados de que un caso 3D se puede pasar a 2D, porque eso solamente sirve en problemas no acoplados netamente de mecánica de fluidos. Ahora bien, la ecuación de momentum es una ecuación que depende de la densidad, de la derivada material. Esta no es una derivada ordinaria ni una derivada parcial, es una derivada material, tiene su formulación, la pueden buscar por internet. Esta sería la componente X. La densidad por la derivada material de U respecto al tiempo va a ser igual a menos el diferencial de presión respecto a X. Esta sí es presión. La presión la intento hacer un poco más derecha, pero solo recuerden que en este caso es presión y el otro que está un poquito ladeado es la densidad, más el mu, que es una propiedad de los fluidos que ustedes conocen, tiene que ver con las fuerzas viscosas, la segunda derivada de u respecto a x, que se escribe así, más la segunda derivada de b respecto a y. Y una componente que se llama SMX, que son las fuerzas fuentes, las fuentes de fuerzas que son extras a las fuerzas de campo, serían las fuerzas de contacto. Recuerden que existen fuerzas de contacto y fuerzas de campo. Entonces esa SMX se deja como a nivel general, dependiendo de si queremos agregar otras fuerzas, como lo son la mal y odiada fuerza de Coriolis y otras fuerzas que aparecen dentro del movimiento tanto en sólidos como en fluidos. Como yo les decía, el momentum es una ecuación que se separa en dos y por lo tanto también existe la parte de la componente en el eje Y, que sería la que estoy escribiendo abajo. Me equivoqué. Esta es derivada material, por lo tanto no es la parcial. Derivada material respecto al tiempo va a ser igual a menos la derivada de la presión respecto a I,
más exactamente lo mismo, solo que ahora es respecto a B. Para variar, me equivoqué en algo, pido las disculpas. La primera ecuación no tiene B, la primera ecuación netamente depende de la variable u, por lo tanto, esta es la segunda derivada de u respecto a i, la que modifiqué. Y la de abajo tiene la componente, netamente la componente b, más las fuerzas que actuarían en el eje y. De modo que acá tenemos las dos ecuaciones de momentum y seguramente yo les decía que se les puede volver conocido porque si el fluido no está en movimiento, si no existe un movimiento, nos quedaría la ecuación hermosa de la hidroestática. Recuerden que si no hay movimiento, entonces se nos va todo lo que depende de U y nos queda que menos el diferencial de presión respecto a uno de los ejes es igual a una de las fuerzas y por lo general esto se igualaba a lo que sería la gravedad o las fuerzas de presión que se asociaban a que dos fluidos estáticos estuvieran uno encima del otro. Bien, esa sería la ecuación de momentum. No se preocupen si es que lo que les estoy diciendo es muy denso. Recuerden que esto es a nivel explicativo y realmente en el laboratorio no van a tener que usar estas ecuaciones, sino que quiero que más o menos comprendan de dónde nacen algunas cosas en convección. La tercera ecuación sería la de energía, la ecuación de energía, que esta es más o menos conocida, ya que la han trabajado durante todo el curso, y es solamente una ecuación, no son dos, como si lo era la de momentum. La ecuación de energía nos dice entonces que energía nos dice que el valor de la conductividad térmica, K por la derivada de la temperatura respecto a X, más la derivada de la temperatura respecto a Y, recuerden que este es bidimensional, más un término fuente, lo vamos a llamar Q3', es igual a ρCp por la derivada de la temperatura respecto al tiempo, y esta la deben conocer muy bien porque es la ecuación general de conducción, pero al trabajar además con convección, se le agrega otro término, que serían los términos convectivos, el ρCp por U de T a de X más V de T a de Y. Esos serían los términos convectivos. O sea que cuando no tenemos velocidad del fluido, esta ecuación de conservación de la energía desaparece el término de U y de V, que sería la parte final, la suma final, y llegamos a la denominada ecuación general de conducción, donde solamente tenemos los fenómenos conductivos asociados y no los convectivos. Entonces, como yo les decía, es casi imposible ver la parte convectiva sin ver la parte conductiva. Ahora, para los más entendidos, seguramente es claro que resolver estas tres ecuaciones para encontrar la solución de un problema es bastante engorroso, y además de ser bastante engorroso, es mucho trabajo algebraico. Esta ecuación, aunque le hayamos agregado un pequeño término al lado derecho, tiene una solución más compleja que la ecuación general de conducción. Y seguramente en alguna ayudantía, que no recuerdo si la hizo Felipe o la hice yo este semestre, se explicó y se dejó bien en claro que la ecuación de conducción solamente se podía resolver para el caso unidimensional, no para el caso bidimensional. El problema es que la mecánica de fluidos no se puede ver desde un punto de vista unidimensional tan fácil, porque muy pocos flujos dependen de solamente una dimensión. De hecho, los flujos dentro de una tubería dependen de dos dimensiones, o de dos direcciones, si quieren verlo así, tanto del eje X como del eje Y. Entonces, cuando hablamos de convección, es casi imposible, y yo diría prácticamente imposible, solo a nivel teórico existe la solución de la ecuación a nivel analítico. Debido justamente a este problema es que los matemáticos y los físicos de un determinado tiempo intentaron cuantificar lo que es la convección de otra forma, en particular Newton,
ese mismo que habló de la gravedad, propuso una fórmula alternativa para ver la convección, al menos el área de interés de la convección, y es la que seguramente vieron al principio de clases, donde no nos interesan tantos parámetros, sino que lo único que nos interesa es el cálculo del flujo de calor. Y entonces, la denominada ley de Newton es una ley que cuantifica la convección, en donde hablamos de que un flujo de calor va a ser igual a un coeficiente convectivo por un área por una temperatura superficial menos una temperatura de flujo libre. La ecuación de toda la vida de convección que han visto desde el principio del semestre, y en donde todos son valores conocidos. El Q es un flujo de calor por unidad de tiempo, por cierto. No es calor, sino que sería una potencia, por así decirlo. Y el área depende del problema, es un área superficial, tanto la temperatura superficial como la temperatura de flujo libre también son bien definidas, y el único o la única propiedad, que en realidad no es una propiedad, sino que es una cuantificación que no se conoce, es el H. El H es un coeficiente convectivo y dicho H sería nada más que una forma de cuantificar la cantidad de calor que está atravesando una superficie en contacto con un fluido. Entonces nos ahorramos en resolver las tres ecuaciones de gobernantes, la continuidad, el momentum y la energía, y lo único que necesitamos encontrar es este valor de H, que es, ojo, no es una propiedad del fluido, para nada es una propiedad del fluido, sino que es un valor experimental que cuantifica cuánto calor está traspasando esta superficie. Entonces, el coeficiente convectivo, lo repito para que quede bien claro, no es para nada una propiedad del fluido y depende de varias cosas. De hecho, si nosotros quisiéramos eh, intentar describir este coeficiente convectivo, concordaríamos, o concordan la mayoría de los autores, en que es una función, f de función, que depende de la densidad del fluido, de la velocidad, del largo característico, de la viscosidad, de la capacidad calorífica, de la diferencia de temperatura, de la conductividad térmica, de la gravedad incluso, de la difusividad y del beta, que el beta es un coeficiente de expansión térmica. No es raro, por lo tanto, que la unidad completa de convección, en teoría, se enfoque en calcular este H en función de todas esas variables que están ahí. Ustedes van a ver que dependiendo de si es convección natural o convección forzada, van a tener correlaciones empíricas que son de experimentos, no son teóricos, sino que prácticos, en donde van a encontrar todas estas propiedades involucradas. En convección natural en particular, por ejemplo, es mucho más importante el beta, que es el coeficiente de expansión térmica, y en convección forzada tenemos otros valores que son más importantes, como lo serían la velocidad y el largo característico, que en el caso de la convección natural es importante, pero no lo es tanto. Entonces, este coeficiente convectivo, que depende de todos esos parámetros, nos soluciona la vida a nivel ingenieril debido a que ya no nos tenemos que centrar en resolver esas ecuaciones feas, sino que en encontrar el coeficiente. Y por lo tanto, las experiencias de laboratorio también se van a enfocar en cómo podemos medir ese coeficiente convectivo. Y de hecho, de esta ecuación de la ley de Newton podemos podríamos quedar todos de acuerdo en que si lo despejamos de la ecuación, simplemente nos va a quedar como Q sobre A por la temperatura superficial menos la temperatura de flujo libre, que son parámetros bastante simples de medir. El área se puede medir con una regla,
el flujo de calor con cualquier dispositivo que mida flujo de calor. Hay unos dispositivos que son bastante baratos para medir ese flujo de calor. Las temperaturas, tanto superficial como de flujo libre, se pueden medir. La superficial con una termocupla de contacto, y la temperatura de flujo libre se puede medir con una termocupla de inmersión, midiendo la temperatura, por ejemplo, del ambiente o de agua, de lo que ustedes quieran. Recuerden que tiene que estar en movimiento. Y podríamos calcular cuánto vale este coeficiente convectivo de manera bastante simple a nivel práctico. Así que la verdad es que con todo este bla bla que he hecho, que no he parado, porque seguramente entiendo que es bastante información nueva la que le estoy agregando. Lo único que quería dejar en claro era que el esfuerzo de la convección a nivel práctico es encontrar el coeficiente convectivo y no resolver la ecuación matemática. Por supuesto que además de fluidos en movimiento, hay un caso particular que me interesa, que también vamos a ver a nivel apartado, en seguramente 2 clases más de laboratorio, que serían los cambios de fase, y en particular el cambio de fase en el que está involucrado las dos materias que serían fluidos, tanto el líquido como el gaseoso. O sea, los dos estados de la materia que son fluidos. En dicho proceso de ebullición o de condensación está asociado el coeficiente convectivo, porque realmente es fluido en movimiento, aunque ahí hay algunas correlaciones empíricas en las que nos vamos a basar en las propiedades que están abajo, que están definidas como las propiedades del fluido, las que tienen subíndice F, pero se va a hacer una distinción, obviamente, en lo que serían las propiedades del fluido gaseoso y las propiedades del fluido líquido. Así que, si quieren estudiar, nunca está de más. El Sengel tiene una explicación bastante buena respecto a la parte más matemática, ¿no? Que pasé al principio de la clase, y después tiene casi todo enfocado al cálculo y a las correlaciones empíricas de las que van a depender este coeficiente convectivo. Ahora sí les dejo espacio, si alguien quiere preguntar o comentar algo puede hacerlo ahora. Así que les doy unos minutos para que puedan preguntarme cosas. Voy a borrar por mientras la pizarra. Por cierto, si nadie tiene dudas y no va a consultar nada, la clase dura hasta acá, así que se pueden ir retirando, perdón, si es que ya no tienen nada que preguntar ni consultar. Más que Bueno, dudas, bueno. no, escuchando tú primero. Vale. Disculpa una consulta. Vi por el Classroom más que nada que se iba a subir la clase y los datos para hacer el informe. Sí, sí. Pero en qué parte lo puedo encontrar el Classroom? Sí, ¿Ahí mismo en los comentarios? No, es que lo expliqué al principio de la clase, no sé si quizá llegaste un poco atrasado, pero Sí, sí, igual llegué muy atrasado. sí, al principio de la clase expliqué que nosotros íbamos, junto con Felipe, íbamos a ir a tomar los datos experimentales a la universidad, pero justo la universidad envió un protocolo donde se tenían que realizar unos cursos para poder ingresar al campus, y tenía un plazo de 48 horas para que se habilitara el usuario para ingresar, entonces no pudimos ingresar la semana pasada. Así que vamos a ir esta semana, y obviamente el plazo de entrega del informe también va a ser corrido para que ustedes tengan el tiempo correspondiente para hacerlo. Así que se aplazó un poco la entrega de esos datos. Vale, vale, gracias. Que lo andaba buscando y había quedado muy colgado. Sí, 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 no hay problema. ¿Alguien más quiere preguntar?
Yo era respecto al, ¿cómo se llama? A lo que habíamos hablado en un principio, de que el proyecto, que era de qué programa era el que se debía descargar, perdona, y la fecha, o sea, de la próxima semana que se supone debería correrse, pero que no la tengo. Sí, los programas eran ANSI Fluent, ¿Ya? que se descarga desde la página de ANSI Fluent, se descarga la versión académica. Y en caso de que tuvieras problemas con ANSI Fluent, porque tu computador no tiene las especificaciones técnicas mínimas para correr el programa, se podía utilizar un software libre que se llama SimFlow. Lo voy a anotar en el chat del grupo. No, un momento. SimFlow. Es un software libre y se van a subir tutoriales para ambos software, tanto para ANSYS como para SimFlow. Y puedes utilizar cualquiera de los dos. Ahora, si tu computador cumple con los requerimientos para usar ANSYS, pero tú no quieres usar ANSYS porque pesa creo que 3 o 4 GB y el SimFlow pesa 200 megas, entonces también puedes usar SimFlow sin ningún problema. Ya, genial. Y lo otro era, como sea, las especificaciones del proyecto están en algún lado. No, eso va a ser enviado cuando definamos también el tutorial de la simulación. Todo eso va a ser enviado, espero esta semana, ya que nos tenemos que Ya, juntar mañana con el profesor y con Felipe. ok, muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Disculpa, una consulta. Dígame. Por lo de la simulación, por lo mismo que conversaba el compañero, más que nada con respecto a lo de la cátedra, ¿cierto? O igual tenemos que hacer simulación en el laboratorio. No, en laboratorio no vamos a hacer simulaciones. A lo más se van a presentar resultados de simulaciones hechas por mí. El compañero estaba hablando Ya. netamente de la cátedra. Sí, que yo vi el profe subió como un informativo al U virtual, es como un PDF. Sí, Pero más, dime. más que nada, hay como alguna fecha predeterminada para la entrega del proyecto, ¿cierto? Sí, Yo había escuchado que era para el 10. eso va a ser, quizás debido a que aún no hemos subido los tutoriales, puede que se aplace un poco. Ujú. Pero eso sí, Ya, les voy a vale, informar, cuando tengamos la reunión les voy a publicar en el grupo de cátedra, no de laboratorio, respecto a eso. Bueno, vale, vale, gracias. perfecto. Si no hay más consultas, entonces lo dejamos hasta acá. Voy a parar la grabación.